El laberinto de los senderos cambiantes. Kael se despertó con el tacto frío de la piedra bajo sus dedos. El laberinto, un lugar vasto e intrincado, cuyos muros parecían respirar, moviéndose con una voluntad propia e incomprensible. Su única guía, un pergamino amarillento y arrugado, descansaba tembloroso en su mano. En él, una línea torpe dibujaba una torre esbelta, el corazón del laberinto, el destino final prometido por viejas leyendas, el lugar de la paz y el encuentro con el propio propósito. Desde que tenía memoria, la búsqueda del corazón había sido su obsesión. Cada paso lo daba con la mirada fija en el mapa, comparando los giros y los callejones con las líneas difusas del pergamino. Pero el laberinto era un enigma cruel. Pasillos que ayer se extendían invitantes, hoy eran muros infranqueables de roca musgosa. Senderos que prometían un avance repentino terminaban en callejones sin salida, sembrando en su corazón la semilla amarga de la frustración y la duda. Cada vez que un camino se cerraba, la angustia lo invadía como una ola helada. ¿Había tomado la decisión equivocada en el cruce anterior? ¿Había interpretado mal una señal sutil? La parálisis se apoderaba de él. Se sentaba, durante horas, a repasar mentalmente sus pasos, buscando el instante preciso en que se había desviado del camino correcto, el camino que, según el mapa, lo conduciría directamente a la torre idealizada. Otros buscadores, figuras fugaces en la penumbra del laberinto, compartían sus frustraciones, intercambiaban fragmentos de mapas contradictorios, teorías sobre los patrones ocultos de los muros, pero nadie parecía poseer la clave definitiva. La incertidumbre era la única constante, un eco persistente en el silencio laberíntico. Con el tiempo, el miedo se arraigó en el corazón de Kael, el miedo a equivocarse, a perderse para siempre en este dédalo cambiante. Cada nuevo cruce se convertía en una tortura, cada decisión en una fuente potencial de arrepentimiento futuro. Su avance se hizo lento, vacilante, consumido por la ansiedad de no estar siguiendo la ruta perfecta. El presente se desdibujaba bajo la sombra de un futuro temido, un futuro donde, inevitablemente, se encontraría lejos de su objetivo, un fracasado en el laberinto de la vida. Un día, agotado física y emocionalmente, Kael se derrumbó al pie de un muro que acababa de cerrarse ante él con un sordo crujido. El pergamino cayó de sus manos, arrugándose aún más sobre las piedras. Por primera vez, la desesperación superó al miedo. Se rindió. Dejó de intentar descifrar el mapa imposible, de predecir los movimientos del laberinto. Se sentó allí, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso aplastante de su impotencia. En ese silencio de rendición, una figura surgió de la niebla matutina que a menudo serpenteaba entre los muros. Era un anciano, con manos cubiertas de tierra y una mirada tranquila que parecía haber absorbido la serenidad del laberinto. No llevaba mapas ni herramientas, solo una pequeña cesta con musgo luminoso y pequeñas flores silvestres que crecían en las grietas de la piedra. ¿Estás perdido, buscador?, preguntó el anciano con una voz suave como el susurro del viento a través de las hojas. Kael asintió, con la garganta anudada por la frustración. He perdido el camino, si es que alguna vez lo encontré. Busco el corazón del laberinto, pero este lugar cambia constantemente. Es imposible. El anciano sonrió con una sabiduría amable. Has estado tratando de conquistar el laberinto, pequeño buscador, pero su naturaleza no es ser conquistado, sino ser danzado. No buscas un destino al final del camino, buscas un camino en la belleza de tu destino. El centro del laberinto no es un lugar, es una forma de caminar. Intrigado, Kael observó al anciano mientras recogía un poco de musgo brillante y lo colocaba cuidadosamente en una hendidura del muro. ¿Qué haces? Cuido del laberinto, respondió el anciano. Observo dónde la luz se filtra mejor, dónde crece el musgo más fuerte. El laberinto nos habla, si aprendemos a escuchar. Se sentó junto a Kael. Has estado mirando el mapa, pero has olvidado sentir el viento en tu rostro, escuchar el eco de tus propios pasos.
observar el brillo sutil del musgo que te indica un camino posible. Durante días, el anciano, que se hacía llamar Liro, caminó junto a Kael, no guiándolo hacia un destino fijo, sino enseñándole a percibir el laberinto de una manera nueva. Le mostró cómo la dirección del viento a menudo cambiaba justo antes de que un pasaje se abriera, un susurro de intuición que había ignorado en su obsesión por el mapa. Le enseñó a notar cómo ciertas secciones de los muros retenían el calor del sol por más tiempo, indicando un camino recientemente desbloqueado. Y lo más importante, le invitó a escuchar el sonido rítmico de sus propios pies al caminar, una melodía de presencia que lo anclaba al momento actual, liberándolo de la ansiedad del futuro. Poco a poco, Kael comenzó a soltar su agarre al pergamino arrugado. Dejó de ver cada muro que se cerraba como un fracaso personal y empezó a verlo como una invitación a explorar una nueva posibilidad. Cuando un sendero se bloqueaba, ya no se paralizaba por el miedo, sino que sentía una punzada de curiosidad por lo que podría haber más allá. Descubrió pequeños jardines ocultos en recodos inesperados, fuentes de agua fresca que murmuraban secretos antiguos y las intrincadas texturas de los muros cambiantes, cada uno contando una historia silenciosa de movimiento y transformación. El laberinto ya no era un enemigo a vencer, sino un compañero de baile, un espacio de exploración constante. Un día, mientras caminaba por un pasaje bañado por la luz dorada, Kael se detuvo. No reconocía el lugar en su mapa, pero no sintió pánico. En cambio, una sensación de paz lo invadió. Se dio cuenta de que había dejado de buscar el corazón del laberinto como un lugar distante. Lo había encontrado en cada paso de su viaje, en la confianza creciente en su propia capacidad para navegar la incertidumbre, en la belleza inesperada de los senderos que se abrían y se cerraban. Guardó el pergamino arrugado en su bolsillo. Ya no lo necesitaba. Había aprendido que el verdadero centro no era una torre de piedra, sino la quietud que había encontrado dentro de sí mismo, la certeza de que no había un camino equivocado cuando se caminaba con presencia y apertura. Kael continuó su viaje por el laberinto de los senderos cambiantes, no con la ansiedad de un buscador perdido, sino con la ligereza de un danzarín que se deleita en cada nuevo movimiento. Había aprendido que la vida, como el laberinto, no era un problema a resolver, sino una aventura a abrazar, paso a paso, en la belleza siempre cambiante de su propio destino.